Entonces, para este curso, ustedes tienen distintos resultados de aprendizaje, que son lo que tienen que lograr obtener para poder pasar de buena manera el curso, lo que nosotros esperamos que ustedes aprendan. Entre ellas está identificar y ejecutar las técnicas de contención física y de aproximación al paciente, que lo van a ver principalmente en los temas prácticos. Identificar los elementos clave de la elaboración de la anamnesis. Describir las técnicas y procedimientos semiológicos aplicados a las especies menores, equinos y bovinos. Ejecutar correctamente los instrumentos para el diagnóstico semiológico. Determinar el normal funcionamiento de los diferentes sistemas y aparatos para identificar una disfunción. Esto lo vamos a reforzar nosotros, dado que es un resultado de aprendizaje que deberían traer desde fisiopatología. Fortalecer el trabajo en equipo mediante las actividades de taller y desarrollar conductas de ética y valorar el bienestar animal durante las actividades. Las notas se componen de dos partes, ejercicios y cátedras. Los ejercicios normalmente los efectúan durante los talleres. Vamos a ver cuáles son las instrucciones que después nos da la escuela, ¿ya? Pero inicialmente los ejercicios son durante los talleres y las cátedras son durante las clases, ¿ya? Para nuestro caso, para caninos y felinos, nos toca una cátedra que va a contar, que va a ser la tercera parte de la nota de cátedra final, ¿ya? Las notas de cátedra tienen una ponderación de un 45%, las notas de ejercicio de un 30% y el examen de un 25%. Con eso se genera el 100% de la nota. ¿Dudas hasta acá? Vamos bien. Perfecto, entonces nos vamos con la materia de lleno. Entonces, la pregunta número uno que uno siempre se hace al ingresar a este curso, ¿qué es la semiología? ¿Ya? Es un nombre tan poco representativo de un curso, digamos, pero la semiología es una ciencia que estudia síntomas y signos como manifestación de una enfermedad. ¿Ya? Para el caso de nosotros, ¿qué es lo que estudiamos? Síntomas o signos, Principalmente signos, como principalmente, y cuando vemos síntomas, por- porque cuando tenemos un paciente en consulta, lo primero que nosotros observamos son signos de la enfermedad como tal. ¿ya? Es que eso es. Nosotros vemos signos, ¿ya? Nosotros no tenemos la posibilidad de ver síntomas, ¿ya? Porque el síntoma es una descripción eh, que es individual de algo que se siente, ¿ya? Es decir, nosotros podemos, me siento mareado, siento dolor de cabeza. ¿Qué nivel de dolor de cabeza sientes? Siento un dolor de cabeza nivel 2. Ah, ya, entonces puede ser algo que sea subjetivo, ¿ya? Porque un dolor de cabeza nivel 2 puede ser distinto para Francisca que para Benjamín eh, y, podría generarle molestias distintas, teniendo el mismo nivel de dolor, digamos. En cambio, nosotros vemos signos que son las manifestaciones objetivas de una manifestación de enfermedad, ¿ya? Los signos, nosotros vamos a ver lagrimeo del ojo derecho, por ejemplo, ¿ya? Que no es algo que el paciente necesariamente pueda describir, porque nuestros pacientes no pueden describir en forma subjetiva. Podría darse el caso que nosotros quisiéramos interpretar como síntoma lo que el dueño nos diga. Así como, yo siento como que le duele la cabeza, pero claramente eso no va a ser objetivo. Si es que nos vamos a la descripción de la palabra, el griego semeión es signo o síntoma y logos es conocimiento, entonces el estudio de los signos o síntomas.
Recién estábamos viendo la diferencia entre signo y síntoma. ¿Recuerdan qué es un signo patognomónico? Es un signo característico de una sola enfermedad. Claro, algo que es Exactamente, propio de una enfermedad. que es propio de una sola enfermedad. ¿Y conocen algún signo patognomónico? Ya para el caso, como para no demorarnos tanto, un signo patognomónico podría ser eh, el mioclono en el distemper. El mioclono son esas contracciones que tienden a ser casi rítmicas de uno o varios, de uno o un grupo muscular, ¿ya? Que hace que el paciente esté constantemente moviéndose. ¿Ya? En Chile, por lo menos, la única patología que puede generar ese signo es distemper. Entonces, si es que nosotros vemos ese signo, sabemos que o hubo o hay distemper. Por otro lado, síndrome. ¿Recuerdan qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos. Exactamente. Es un conjunto de síntomas y signos que puede ser representativo de un grupo de enfermedades o de una caracterización de una situación. ¿Ya? Como podría ser, no sé, un síndrome urémico. Es decir, se presentan todos los signos relacionados con que eh, está aumentando la concentración de nitrógeno ureico y dentro del organismo. Finalmente, me quedaría ser la más fácil. Así, ¿cómo definimos enfermedad? ¿Se acuerdan? Eso es materia de introducción a la medicina veterinaria. ¿No? Que nos acordamos que en especies mayores es la falta, es el estado óptimo de producción, y en los otros animales es el bienestar físico, social, eh, físico, psíquico y social. ¿De acuerdo? Por la descripción de la OMS. Eso es salud. Entonces, enfermedad es la falta de bienestar en alguna de esas tres áreas. Y en mayores es la falta del estado óptimo de producción. ¿Cuáles son los objetivos de la semiología? La semiología es la primera parte. De semiología vamos a hablar casi de la previa, ¿ya? Es decir, qué vamos a hacer antes de hacer medicina. Es decir, nosotros vamos a recolectar e interpretar manifestaciones de la enfermedad para emitir un diagnóstico. Y a ese diagnóstico tenemos que llegar mediante anamnesis, examen físico, metódico y ordenado, exámenes complementarios e interpretación de los exámenes complementarios. ¿Ya? Entonces, nuestro objetivo en semiología es, primero, poder hacer una anamnesis y recolectar información anterior del paciente o información actual del paciente, después hacer un examen físico que es metódico y ordenado para obtener toda la signología del paciente, lo que vamos a llamar la signología clínica. En base a esa signología, definir posibles prediagnósticos, es decir, cuáles son las enfermedades que podrían generar esta signología. En base a esos prediagnósticos, definir exámenes complementarios que nos ayuden a, eh, a definir o eliminar un prediagnóstico y poder interpretarlo de forma correcta. La parte de exámenes complementarios de interpretación la van a ver a fondo en laboratorio clínico. Entonces, vamos a partir por lo primero.
Cuando llega un paciente, viene caminando hacia la clínica, ingresa, y lo primero que se hace es hacerle una ficha clínica. ¿Cuál es el objetivo de hacer una ficha clínica? ¿Tienen idea? Guardar antecedentes para posibles futuros casos del Perfecto, lo mismo paciente. primero es tener antecedentes del paciente. ¿Ya? Nosotros, conociendo el pasado de un paciente, podemos predecir en algunos casos cómo va a ser su presente y su futuro. Entonces, lo primero es identificación de dueño de paciente, saber o conocer sobre su estado actual mediante lo que es una anamnesis remota y finalmente definir un motivo de consulta. La ficha clínica, para que ustedes sepan, tiene un carácter legal, ¿ya? Es obligatoria y es necesaria. Sobre todo si es que un cliente cree que ustedes se equivocaron y ustedes van a interponer una demanda, ¿ya? O, peor aún, si es que un paciente les pide la ficha clínica, esa información que debería ser pública. Es del paciente. Y ahí sale en la ficha clínica qué es lo que se ha hecho con este paciente, ¿ya? Es como la epicrisis para el caso, qué es lo que se ha hecho con este paciente durante el periodo que ha sido atendido dentro de la clínica para poder ser o derivado o para que tengan temas legales relacionados. Entonces, ¿cómo parte la ficha clínica? Con la identificación del cliente, con nombre completo, dirección, teléfono, mail, ahí es como cada clínica defina que tiene que identificar al cliente. Y después vienen los datos del paciente. En los datos del paciente nos va a interesar bien el nombre, pero como datos clínicos o datos semiológicos, de partida nos va a importar la especie. ¿Se acuerdan de enfermedades que sean específicas de una especie y no de otra? Estamos hablando de perro y gato. El parvovirus, Nada, más o menos. Para el El caso, SIDA en gatos, jamás le diga SIDA, el por SIDA favor. felino. Jamás le diga SIDA. Dígale inmunodeficiencia felina, por favor. Ok. Recuerden que SIDA es una sigla que está relacionada con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una etapa Ujú. de la inmunodeficiencia. Igual que la gente no diga, "Ah, esa persona tiene SIDA". Los boxers y normalmente el tipo de raza así por el tema de los tumores, que son razas que tienden a generar Perfecto, ya, pero sarcoma. sí, ahí nos tiramos a la raza al tiro. Pero sí, en general hay algunas razas de perro que son más predispuestos a algunos tipos de tumores. Perfecto. Algo, algo clásico es la enfermedad de la tiroides, ¿ya? De hecho, el 98-99% de los casos de hipotiroidismo son en perros. Y al revés, prácticamente el 100% de los casos de hipertiroidismo son en gatos. Entonces, ya sabiendo eso, si es que encontramos un problema en la tiroides, podemos definir si es perro, es hipo, si es gato, es hiper. Después la raza, perfecto, lo que me estaban diciendo, no sé, todas las razas que sean braquicefálicas van a tener síndrome braquicefálico. ¿Ya? Algunas razas, como los boxer y sus cruzas, tienen más predisposición a tumores de piel o tumores mamarios. ¿Se acuerdan de alguna otra predisposición por raza? Problemas articulares y coxales de los pastores alemanes. Ujú. Perfecto, es decir, vemos un pastor alemán que cojea y vamos a pensar el tiro en la cadera. Tienen La displasia. pere-
Perdón, la predisposición de los poodle a tener ataques de convulsión. Algunos pool, exacto, son más predispuestos a tener epilepsia. Los Los- Grand Danés, profe, tenían problemas de coagulación, si mal no recuerdo. Algunas líneas genéticas de gran danés pueden tener problemas de coagulación. Problemas respiratorios, los brachiocefálicos. Perfecto, exacto. Entonces, se dan cuenta que a veces con datos que son que parecen tan pequeños, ya podemos definir varias posibilidades en un paciente. Después, sexo y estado reproductivo, es decir, macho y hembra. Y para el caso de estado reproductivo es intacto o esterilizado castrado. Ya nos da otra cantidad de posibilidades. Es decir, las hembras que son esterilizadas antes de los 6 meses, antes del primer celo, reducen su posibilidad de hacer cáncer de mama en un 0,05%. Digo, a un 0,05%, es decir, la posibilidad que les dé cáncer de mama a una hembra esterilizada en forma temprana es súper baja. Con eso ya tenemos un dato que es importante. Si se esterilizó, sí. ¿A qué edad? Ah, perfecto. Ya tenemos un problema menos del que fijarnos. Y edad. Hay enfermedades que son específicas por edad, ¿ya? O son más prevalentes o son más comunes por edad. Como era el caso, como me nombraban recién, del parvovirus. ¿En qué edad se da el parvovirus? En la juventud, una etapa más Principalmente en temprana. animales jóvenes, ¿cierto? En cambio, los problemas de degeneración articular, la enfermedad degenerativa articular, lo vamos a ver principalmente en animales añosos. Después, sigamos. Profe, Dígame. disculpe, lo mismo pasa con las hiperplasias prostáticas en los perros viejos. Exactamente. Acá están los dos puntos que estábamos nombrando. Es decir, un macho castrado va a tener muy baja probabilidad de tener hiperplasia prostática benigna. Y si es que no está castrado, en la medida que transcurre la edad, tiene más probabilidad de que la próstata aumente de tamaño. ¿Ya? Hay que recordar que los perros, al igual que el ser humano, tienen hiperplasia prostática benigna y esta depende de la testosterona. ¿Ya? Entonces, es un punto importante a tener en cuenta. Eso también pasa con las perras, con la piometra y con la hemometra. Exactamente. Claramente una perra que esté esterilizada, las probabilidades de que tenga piometra son prácticamente cero, mientras esté bien esterilizada, digamos. Entonces, todos estos son datos importantes de nuestra anamnesis remota, ¿ya? Es decir, estamos conociendo eh, la vida de nuestro paciente o parte de la vida de nuestro paciente, cosa de hacernos una idea desde dónde viene, ¿ya? Nuestra siguiente posibilidad es, ¿dónde vive? Casa, departamento u otro. Otro puede ser parcela, puede ser que sea el cuidador de una empresa de autos o de cualquier otro tipo de empresa que va a tener riesgos distintos, ¿ya? Un paciente que vive en casa tiene más o menos problemas que uno que vive en departamento, tiene distintos problemas, vamos a definir, ¿ya? ¿Es perro o es gato? Si es que es gato de departamento, vamos a asumir que la posibilidad de que salga y que se pueda contagiar enfermedades infecciosas es más baja, ¿ya? Los gatos que viven en casa y que tienen contacto con el exterior, la posibilidad de que obtengan alguna enfermedad infecciosa es mayor. En los pacientes que viven en parcelas, la posibilidad de que hayan estado corriendo, que se les introduzca una espiga dentro del conducto auditivo, que tengan ectoparásitos es mucho mayor. Entonces nos vamos haciendo una idea. Una pregunta que jamás quieren responder los dueños, porque siempre dicen que no, es si es que ha tenido peleas o si es que pelea. Sobre todo los dueños de perros son reticentes a ese tipo de preguntas, ¿ya? Pero son importantes a la hora de definir ciertos tipos de patologías. ¿Cuándo pelea? ¿Cuándo ha peleado? En el caso de los gatos, por ejemplo, los gatos que tienen acceso al exterior, eh, comúnmente llegan con abscesos por mordidas de otros gatos
y se pueden contagiar patologías infecciosas como el virus de la inmunodeficiencia felina, por peleas. ¿Ha tenido enfermedades anteriores el paciente? ¿Y qué tipo de enfermedades ha tenido? ¿Qué tratamientos le han hecho? Esas son dos preguntas que son imprescindibles en una anamnesis, ¿ya? Si es que un paciente ha sufrido problemas renales agudos, por ejemplo, tiene mayor probabilidad de tener problemas renales crónicos a futuro, si es que sobrevive, ¿ya? El tipo de tratamiento también nos va a definir si es que, ojalá que no sea un tratamiento equivocado, ¿ya? Pero el tipo de tratamientos que ha recibido anteriormente nos va a decir a qué enfermedades puede estar predispuesto, ¿ya? Al igual que los tratamientos actuales. Los tratamientos actuales son, en general, si es que ustedes son el primer lugar de consulta de ese propietario, los tratamientos actuales generalmente están relacionados con que se les ocurrió a los dueños darles la casa. Y en la casa lo que normalmente la gente tiene son antiinflamatorios no esteroidales que generalmente en pequeños animales están prohibidos, como paracetamol y ibuprofeno, ¿ya? Que las dosis no tienen nada que ver con las dosis humanas. Entonces, en ese tipo de preguntas hay que ser muy cauto, muy cuidadoso, hay que tratar de hacer las preguntas sin juzgar a la gente, ¿ya? La gente tiene que tener en cuenta que mientras más juzgada se siente, menos les va a responder en forma sincera. Así, cómo le dio esa cuestión? Entonces, hay que tener ojo a la hora de hacer las preguntas, de ser lo más neutro posible para preguntar. ¿El perro o el gato tiene contacto con otros animales? ¿Cuándo tiene ese contacto? Sale al parque, se junta con otros perros, sale solo y no sé con qué otros perros se junta, sale por los techos y se pelea con los gatos, vive con un hurón, 3 gallinas, 2 pollos, una vaca, y son posibilidades de otras patologías que podemos encontrar. Vacunas. ¿Está vacunado? ¿Con qué vacunas tiene? ¿Cuándo se puso la última vacuna? La gente a veces cree que cuando uno le pregunta sobre vacunas, cuentan todas las vacunas de la vida, ¿ya? Entonces, no, ¿está vacunado? Sí. ¿Y cuándo se vacunó? Cuando era cachorro. ¿Cuántas vacunas le pusieron? Una. ¿Qué edad tiene ahora? 8 años. Am, Quizás no me sirva, ¿ya? Quizás no es lo que yo necesito como para poder mantener bien al paciente. Desparasitaciones, ¿cuándo se desparasitó? Lo mismo. ¿Está desparasitado? Sí. ¿Cuándo se desparasitó por última vez? Hace 3 años. Am, Hay que tener en cuenta que las desparasitaciones en pequeños animales deberían ser cada 3 meses. Es un tema relacionado con la salud pública, no necesariamente tanto con los animales, pero eh, hay que ir revisando. Pasa mucho en zonas rurales, pero créanme, también pasa en las zonas urbanas y también por desconocimiento. Así como, no, es que lo llevé y me dijeron que tenía que ponerle 3 vacunas seguidas. Y nunca vieron el carnet que decía vacunar el 8 de diciembre del 2008. Es como, ah, se me pasó, parece, un poco. Lo otro, ya esta es una pregunta para ustedes. ¿Existen test que sean de rutina en pequeños animales? Algo que así como que va el perro o el gato y siempre le hagamos o siempre se le debe hacer. Constante fisiológica se toman. Me refería sí, siempre, eso siempre se hace. Me refería esta vez un poco más a test de laboratorio, como testearlo para alguna enfermedad en particular. Los hemogramas, perfil bioquímico, pero esos son más que nada de rutina. O sea, por ejemplo, en perritos viejos ya vendría a ser una vez al año. Lo que pasa es que, sí, es verdad, ese tipo de examen se debería empezar a hacer de rutina. Tanto en perros como en gatos, una vez que se empiezan a considerar gerontes o senior, deberíamos empezar a hacer test de rutina como para ir evaluando cuáles son las enfermedades más comunes en ellos. Para el caso de los gatos, se toma perfil bioquímico, orina, hormona tiroidea, para poder definir cómo funciona riñón, hígado y
cómo está su tiroides, ¿ya? Si es que tiene alguna otra enfermedad de base, vamos a definir algún otro examen específico. En el caso de los perros también, en el caso de los gatos empezamos a hacer el testeo desde los 8 años. En los perros, dependiendo de la raza, debería partirse desde los 6 años en adelante. ¿Ya? Además, en los gatos se recomienda hacer en forma rutinaria los test de leucemia e inmunodeficiencia, ¿ya? Porque son enfermedades que son debilitantes y que pueden predisponer a otras enfermedades. En el caso de los perros no tienen una enfermedad crónica de ese tipo que debamos testear en forma continua o de rutina, ¿ya? Entonces, después de eso, preguntamos, ya, ¿qué come? ¿Cuánto come? ¿Dónde come? ¿Cuántas veces al día come? ¿Ya? Tipos de alimentos. Y después de todo eso, los dueños ya están aburridos, se están quedando dormidos de tanta pregunta, recién les preguntamos el motivo de consulta. ¿Por qué lo trae? ¿Por qué lo preguntamos al final? Porque la gente engancha con el miedo. Ellos llevan los perros al veterinario, los gatos al veterinario porque tienen susto, porque están enfermos, porque sienten que algo malo está pasando. Entonces, cuando nosotros los dejamos engancharse con ese miedo y les preguntamos el motivo de consulta, nos dejan de hablar del motivo de consulta. ¿Ya? El perro, en este caso, hay que tratar, el perro puede venir sangrando por la pata trasera y nosotros preguntamos, uy, ¿ya tenía enfermedades anteriores? Y por mientras le ponemos un paño, una gasa, estamos haciendo compresión para poder tener toda la información posible antes de hacer que el dueño se enganche con qué fue lo que pasó ahora, ¿ya? Hay que tener ojo con eso porque ayuda mucho el orden de una anamnesis para poder definir qué fue lo que pasó o qué cosas podemos hacer con este tipo de pacientes. Profe, el tema de la alergia, ¿dónde se pregunta? ¿En qué parte más o menos? En general, es raro que que los dueños de pacientes sepan sobre alergias de sus perros, ¿ya? Si es que se da en forma específica, se debería preguntar en la anamnesis remota, a menos que sea parte del motivo de consulta. ¿Ya? Eso, por ejemplo, si es que vemos llegar el paciente y vemos que eh, en la zona lumbosacra, dorsal, tiene hipotricosis y enrojecimiento de la zona, podemos sospechar que tiene una dermatitis alérgica a la pica de la pulga, ¿ya? Y en ese caso en específico lo vamos a preguntar al tiro, ¿ya? Eh, en algunos otros casos, alergias que sean más comunes, como pasa con los humanos, con las alergias a la penicilina, por ejemplo, son de rara presentación en animales. Entonces, generalmente, a menos que los dueños tengan en específico la información, es raro que se les pregunte. ¿Ya? En el caso de preguntarse, debería preguntarse en anamnesis remota. Ya, profe, gracias. Entonces, partamos hablando de nuestro amigo el perro. ¿Ya? Nuestro paciente inicial o nuestro paciente base va a ser el perro, que es el Canis lupus de la subespecie Canis lupus familiaris, ¿ya? Que es un tipo de animal que tiene una data de domesticación muy larga, ¿ya? Para el caso se han encontrado restos fósiles asociados al hombre desde hace 31.700 años. Es decir, es un tipo de animal que ha estado asociado al hombre desde hace muchísimo tiempo, ¿ya? Inicialmente en busca de alimento más fácil, de refugio, ¿ya? Y el hombre ha ido aprovechando eso para poder ir anexándose un tipo de animal que es de mucha ayuda, ¿ya? Estos fósiles se han encontrado en tribus donde ahora se encuentra Bélgica, 31.700 años con el perro. Hay que tener en cuenta que es importante dentro de cualquier tipo de consulta clínica que uno tiene que tener conocimiento de razas, ¿ya?
En general, hay algunas razas que son muy clásicas, que todos sabemos cuáles son, como las que aparecen en las fotos, se las saben todas, ¿cierto? El último perrito es poco común verlo, pero desconozco cuál es la raza. Es un galgo, ¿no? Es un afgano, Ah, un afgano. un afgano, ¿ya? Es importante conocer de razas por dos razones, ¿ah? Uno, porque le da seguridad a los dueños. Es decir, si es que tú sabes de qué raza es su perro, él siente que tú sabes, ¿ya? Si es que tú no sabes la raza de su perro, ya como que ya te empiezas a mirar con cara fea. Hay razas que son un poco más desconocidas. Hay incluso algunas razas que no tenemos en Chile. ¿Conocen esa? Es un clásico así como de cualquier meme, se regala perro amoroso. ¿Un mastín? Un mastín tibetano. Después Un el siguiente, un Shiba chibinú. Inu. Perfecto. Abajo a la izquierda. Tiene como cara de corgi, pero no es corgi. No, pues no es corgi. Puede ser un terrier, ¿o no? Es australiano. Les voy, es, es mire, les voy a dar las características. Es australiano, es Ujú. hipoalergénico y no ladra. No. Un basenji. ¿Y este? ¿El con cara oveja? Está raro, profe, no sé. Nunca lo Ah, había Es, visto. es Es como como un un poodle. poodle, pero claro, triple. parece Es como. es un terrier, ¿no? Es un terrier, pero ¿cuál terrier? Bennington, o algo así. Perfecto, el Bedlington Terrier. Parece como la cruz entre un poodle y Una oveja. les iba a decir no, no es un pitbull, es Un bull terrier. un bull terrier, eso. Este es el Bedlington Terrier. Ese, con una cara de quiltro que no se la puede, pero tiene una línea de pelo en contra. Sí, es como un mesticito. Tiene cara de quiltro, pero es un Rhodesian Ridgeback. Ah, es de raza. Es una raza. Y tiene esta característica que tiene una línea de pelo en el lomo que va contra pelo. ¿Ya? Y la otra característica que tiene es que justamente por ahí debajo se les genera espina bífida. Pero es, es- es la importancia de saber de razas. ¿Ah? Les apuesto que hago esto mismo con gatos, me decían un gato blanco y un gato negro, ¿no? Ese es azulito y ese es negro. Ah, Profe, ¿este petero lo subió a los apuntes o sí? sí, debe ser el número 2, debe estar así como de arriba hacia abajo, el número 2 o el número 3. Ya. Se llama semiología algo. Semiología del canino. Las fotos de los perritos no salen en todo caso porque si no los PDF quedan ilegibles. Entonces, manejo del paciente canino. ¿Cómo podemos manejar un perro? Lo primero, y esto es parte muy importante, los perros siempre en clínica deben estar con correa, ¿ya? Aunque el dueño diga que es el perro más amoroso del mundo, que jamás se ha peleado con nadie, puede llegar otro perro que no sea amoroso y agarrarlo y matarlo dentro de la consulta. Entonces, es importante que todos los perros permanezcan con correa, ¿ya? Todo perro que nosotros veamos algún rasgo dominante siempre debe ser manejado con bozal. Es importante que nosotros nos cuidemos por sobre todas las cosas porque lamentablemente tenemos dos manos y dos ojos sin las cuales se hace muy difícil trabajar. Hay que tener en cuenta que el examen físico no debe ser visto como una amenaza para el paciente ni para los dueños.
¿ya? Porque se empiezan a poner nerviosos los pacientes y los dueños. Y eso hace que los perros se empiecen a volver agresivos. Hay que enseñar desde el principio, desde la primera consulta, a los dueños cómo manejar a sus perros. Hay que definir que un perro se define como un animal doméstico solamente si es que sabe reconocer por lo menos 3 órdenes que nosotros podamos darle. ¿Ya? Sin eso no lo vamos a considerar un animal doméstico. ¿Ya? Y hay que tratar de darles las bases del entrenamiento básico, que es con el condicionamiento clásico, es decir, nosotros, el perro hace algo bueno y le damos un refuerzo positivo. ¿Ya? Puede ser cariño, puede ser un clicker, puede ser comida, lo que sea. Hay que tratar de enseñarles a los dueños a entrenar a sus perros en forma básica, ¿ya? Para que por lo menos les puedan dar una o dos órdenes que los perros entiendan y saber cómo lograr que lo hagan. Porque si no, los pacientes se vuelven inmanejables, ¿ya? Y se vuelven muy agresivos. Y hay que tener en cuenta cuál es la influencia de los dueños en estas conductas de los perros, ¿ya? Hay muchos clientes que juran o que se divierten incluso cuando el perro es inmanejable y lo llevan a la clínica veterinaria. Así, "Ay, ha mordido 3 veterinarios. Váyase de acá, por favor. No voy a atender a su perro si es que se porta así". Uno tiene que ser consciente de qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer y cómo lo debe hacer, ¿ya? Entonces, hay que enseñarle a los dueños a poder manejar a sus perros, ¿ya? Y además uno tiene que aprender a manejar a los perros en forma segura. Una mor- Además, bueno, otra cosa que hay que tener conciencia es que un perro grande muerde y puede ser inhabilitante, es decir, te puede quebrar un brazo. Y que existe mucha mayor posibilidad de que te muerda un perro chico, ¿ya? Que no deje de ser doloroso, molesto o infeccioso. ¿Cómo se comportan los perros? Se comportan en forma similar a la que tienen los lobos en vida silvestre. Hay muchos estudios que dicen que es mentira que generen jerarquía, ¿ya? O que se generen jerarquías con los humanos, ¿ya? Así que hay que tener ojo ahí. Hay que estar revisando cuáles son las nuevas características en etología relacionado con cuál es la forma que tiene el perro de relacionarse, ¿ya? Los perros, sin embargo, van a atacar por varias posibilidades. Lo primero es miedo y dolor. Un perro que le duele, ustedes le tocan una zona que le duele y los va a morder porque se está defendiendo. Pueden morder por defensa. Además, hay dueños o hay personas que les gusta enseñarles a los perros a jugar mordiendo. Entonces, hay perros que creen que morder es jugar y que es parte del juego. Y esos son peligrosos, sobre todo cuando uno no sabe que los perros están jugando, porque la reacción que tiene uno generalmente es de defensa. Sobre todo van a empezar a tener estas reacciones de defensa después de la primera mordida dolorosa, ¿ya? Ojalá que no les pase nunca, pero es lo que suele suceder. Los métodos de sugestión que tenemos para estos pacientes que pueden ser menos manejables van a ser bozales, ¿ya? Podemos utilizar bozales con cuerdas, ¿ya? Generalmente el bozal tiene que partir desde arriba a la altura del colmillo para que pueda sujetar bien la boca. El nudo se hace por debajo y después se pasa por detrás de las orejas y se amarra detrás de la nuca. Si no, pueden ser algunos métodos de sujeción con traillas, ¿ya? O correas de desvío, como el caso que se está viendo ahí. Este tipo de bozales, que son mucho más útiles para evitar las mordidas de los perros, ayuda en todo caso a que los perros se vean el doble de temibles si es que están con ese tipo de bozal. Ya uno ve un perro con ese bozal y ya siente que es como Aníbal Lecter y los quiere comer. Y en el caso de perros que sean extremadamente agresivos, existen este tipo de palos, que tienen que imaginarse es como un guache,
Es decir, es un palo con un círculo de metal que uno lo pone alrededor del cuello, gira para que quede firme, y después ese palo se lleva con todo el peso del cuerpo hacia el suelo para mantener la cabeza del perro pegada al suelo y evitar mordidas. ¿Ya? En este caso, comprenderán que el modelo no es particularmente un perro violento, ¿ya? Pero es un buen modelo para poder mostrar cómo se pone este método de sujeción. En el caso de la consulta, las formas correctas de sujetar un perro para poder ser revisado en forma completa es sobre una mesa, el perro de costado, sujetando la mano que queda abajo y la pata que queda abajo. El antebrazo queda sobre el cuello para evitar que el perro se levante. Los perros, para levantarse, muy similar a lo que hacen los caballos, tienen que hacer fuerza con el cuello para poder ponerse en posición, ¿ya? Y después lo que hacen es retirar esta pata. Entonces, la forma de un perro de pararse es levantar el cuello y tirar esa pata hacia allá. Si es que nosotros evitamos eso, podemos mantener el perro en decúbito lateral. Es lo cómodo para poder revisarlo. Acá, importante en esta diapositiva en específico, recordar que para la revisión semiológica correcta de un paciente debería contar con al menos 2 personas, ¿ya? Una que ayude en la sujeción y otra que pueda hacer la revisión completa del paciente, porque alguien que está sujetando el perro de esta forma, no le queda una mano más para poder revisar. ¿Cuáles son nuestros métodos físicos de exploración? Son métodos que están basados en nuestros sentidos, ¿ya? Vamos a hacer una inspección visual, vamos a palpar con el sentido del tacto, percusión y auscultación, que vamos a utilizar el oído, olfacción con el olfato, y vamos a hacer medición. No se utiliza el sentido del gusto, por favor. Si es que alguien quiere, no se lo recomiendo, pero se los dejo a su criterio, digamos. Yo no les recomendaría probar nada de un perro. Respecto a las constantes fisiológicas, es súper curioso el nombre, ¿ah? Constantes fisiológicas. Y si es que ustedes abren 3 libros de clínica distintos, van a notar que son distintas, que en 3 libros distintos pueden encontrar 3 tipos de constantes fisiológicas distintas. Entonces, como que muy, muy constantes no son. En forma de promedio, ¿ya? Entre lo que sale en los distintos libros, podemos encontrar que la temperatura en un perro va entre los 38 y 39 grados Celsius. La frecuencia cardíaca va entre 80 y 160 latidos por minuto en adultos y entre 140 y 220 latidos por minuto en cachorros. La frecuencia respiratoria en perros va entre los 15 y 40 ciclos por minuto o respiraciones por minuto. Una respiración debería ser una inspiración completa y una expiración, ¿ya? Eso es un ciclo o una respiración. Y la presión arterial, en promedio, la diastólica debería estar en 80, la sistólica en 120 y la media en 90. ¿Cuál es la más importante de las presiones arteriales? La sistólica. La sistólica es la más fácil de medir y es la que generalmente medimos todos. La más importante, que es la que define la potencia o la presión con que se está haciendo el riego sanguíneo, es la media. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la que nosotros normalmente medimos y en que nos fijamos en muchas cosas? Es la sistólica, porque, como les digo, es la más simple de medir. Y la más importante debería ser la media. Entonces, inspección. ¿Qué es lo primero? Aprender a observar. ¿Ya? Para aprender a observar qué es irregular o qué es distinto o qué es raro,
debemos aprender a observar qué es lo normal, ¿ya? La inspección es la primera maniobra semiológica. Está la inspección general y la inspección específica. La general es el examen físico completo general que vamos a hacer a todos los pacientes. Y la inspección específica va a depender de cuál sea a nuestro gusto, después de haber hecho el examen físico completo, el órgano o sistema que está afectado para poder hacer una inspección específica. La inspección debe ser directa e indirecta, es decir, nosotros inspeccionamos mediante nuestros sentidos, mediante nuestros sentidos, pero además con instrumentos, y el ideal es que sea con luz natural, ¿ya? Las luces que nosotros utilizamos, ya sea luz blanca o luz amarilla, pueden generar cambios en lo que nosotros estamos viendo o cómo lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, eso, aprender a observar. Hay que tener ojo de poder revisar a los pacientes en forma completa. Hay pacientes que vamos a tener que revisarlos, por ejemplo, después de depilarlos para poder revisarlos bien, porque no vamos a poder observar a simple vista si es que el pelo está muy tupido o está en muy malas condiciones, cómo está el paciente en forma real, ¿ya? A, a nuestros pacientes, sobre todo a nuestros pacientes pequeños, como los chihuahuas, hay que hacer una revisión que es muy específica y sobre todo estar mirándoles la cara y la cabeza durante mucho rato para poder ir definiendo si es que hay deformaciones o cambios en la forma eh, producto de hidrocefalia, por ejemplo. ¿Ya? Y el ideal es poder revisar a nuestros pacientes en forma completa. Nuestro siguiente método es la palpación, que es la exploración mediante el sentido del tacto. Puede ser externa o interna y puede ser superficial o profunda, ¿ya? Nosotros vamos a hacer la palpación de nuestro paciente por piel. Vamos a hacer una palpación que sea un poco más profunda, muchas veces buscando dolor, y vamos a hacer muchas veces palpación abdominal buscando órganos dentro del abdomen. Vamos a hacer la palpación de los linfonódulos, de, como les decía, de piel, de dolor, de linfonódulos, de abdomen, ¿ya? Y a la hora, sobre todo, de hacer una palpación de abdomen, recuerden que las palpaciones en nuestros pacientes deberían ser bimanuales, ¿ya? Utilizar las dos manos para palpar en forma correcta. Vamos a hablarlo un poco más adelante a qué nos referimos con esta palpación bimanual. Nuestra siguiente maniobra semiológica es la percusión, ¿ya? Es una maniobra por la cual se puede golpear brevemente el cuerpo del paciente para provocar un sonido, ¿ya? Eh, Puede ser manual o instrumental, ¿ya? Nosotros utilizamos muchas veces una forma que se llama dígito digital, es decir, ponemos un dedo sobre el paciente, por ejemplo, entre dos costillas y golpeamos nuestro dedo para poder escuchar y ocultar qué tipo de sonido nos genera, ¿ya? Los datos de la sonoridad nos van a hablar sobre elasticidad y sensibilidad, es decir, al paciente le duele, o si es que el órgano que nosotros estamos revisando sigue estando elástico, hueco, como el caso de los pulmones, ¿ya? Si es que los pulmones se empiezan a llenar de líquido o se generan tumores o masas dentro de ellos, o abscesos, dejan de tener el sonido clásico timpánico que debería tener, ¿ya? Estos son los tipos de sonidos que existen. Yo les comento, principalmente en pequeños animales se utiliza poco, solamente se utiliza en pacientes sobre 10 kilos de peso para que la percusión no sea molesta para el paciente y sea representativa de lo que nosotros queremos tratar de ocultar, ¿ya? Y no logramos tan buenos resultados con la percusión como se logra en animales mayores como son bovinos o equinos. La auscultación, que es la exploración por medio del sentido del oído, puede ser directa o indirecta. Para el caso nosotros utilizamos principalmente la indirecta, que es mediante el fonendoscopio. La directa va a ser de todas maneras poder escuchar los sonidos que hace el paciente, por ejemplo, mientras respira, o si es que hay el sonido que sea claramente audible sin la necesidad de un instrumento.
como es el caso, por ejemplo, de los pacientes braquicefálicos. Cuando tenemos un paciente braquicefálico, uno escucha cómo respira. Los dueños les comentan que el paciente ronca, que a veces ronca dormido, pero a veces también ronca despierto. Entonces ahí nosotros nos vamos haciendo idea, dependiendo del tipo de sonido que estamos escuchando, cuál es el posible origen. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos sonidos similares a pitos o sibilancias o silbidos, nosotros vamos a estar pensando en que el problema en el tracto respiratorio es que alguna de las vías se está achicando, ¿ya? Y al achicarse la vía, tiene que pasar el aire con más fuerza generando ese tipo de sonido. Cuando nosotros escuchamos ruidos que se llaman estertores, vamos a creer que hay líquido en algún lugar. Y muchas veces los ronquidos van a estar asociados a la molestia que está generando el paladar blando sobre la laringe. Entonces, nuestro fonendoscopio. Y la forma correcta de hacer una auscultación cardíaca, por ejemplo, recuerden que siempre va a ser poniendo el fonendo sobre el corazón del paciente y con la otra mano buscando un pulso. ¿Ya? No es necesario que queden así cruzados de brazos para poder auscultar correctamente al paciente. ¿Ya? Pero el ideal es siempre poder buscar un pulso. Profe, ¿cómo Dígame, se llaman los sonidos cuando se escucha como líquido? estertores. Ya, acá hay otra forma en que hay un doctor que está buscando un pulso a nivel del cuello mientras está ocultando al paciente. ¿Ya? Nosotros lo que necesitamos encontrar es que los pulsos sean concordantes con los latidos. ¿Ya? Y además después evaluamos la calidad del pulso. Eso lo vamos a ver en la parte cardíaco. ¿Ya? Pero principalmente ahora lo que me interesa es que tienen que recordar, un latido cardíaco tiene que estar de la mano de un pulso. De esa forma es más fácil aprender a contar cuál es la frecuencia cardíaca, porque cada sístole y diástole va a generarles un solo pulso, ¿ya? O debería generarles solamente un pulso, y nos ayuda a definir si es que el corazón está cumpliendo su tarea. Es decir, si es que un latido no genera un pulso, es un corazón que que se le está generando un problema. La olfacción es una exploración mediante el olfato, es un tipo de exploración que es subjetiva, ¿ya? Porque hay gente que tiene mejor olfato y hay gente que tiene peor olfato, hay gente que fuma y que cuando fuman disminuye la capacidad olfativa que tienen porque sus células olfativas están cubiertas de alguna sustancia. Entonces, y hay gente que bueno, ahora en épocas de COVID también se han descrito problemas de anosmia. Entonces, es un tipo de exploración que es subjetiva y que eh, como, eh, no se recomienda como única forma de exploración. Si fuéramos como los perritos sería distinto. Y finalmente, la medición, que es la exploración a través de mediciones permitiendo una valoración más objetiva. ¿Qué cosas podemos medir? Hay muchas cosas que podemos medir. Perímetro, peso, temperatura, presión arterial, frecuencias, etcétera. Y tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de la utilización de herramientas en que nos da un punto específico desde donde partir? Por ejemplo, llega un paciente y tiene una masa. Si es que nosotros le decimos, oh, tenemos que esperar hasta la próxima semana para ver si es que crece o no crece, si es que nosotros no lo medimos, después va a ser subjetivo y decir, ah, se ve más grande, no, se ve más chico. Versus, si es que nosotros medimos el perímetro, ah, mide 10 centímetros, la próxima semana agarramos, medimos de nuevo, mide 9 centímetros, se achicó. Y eso es objetivo, ¿ya? Acá se puede hacer
por lo menos de lo que aparece acá, bueno, un termómetro para medir temperatura. Acá se está midiendo presión en forma invasiva con la cateterización de una arteria. Este instrumento es para medir ángulos, ¿ya? Este instrumento es para medir diámetros o largos. Con este instrumento podemos medir presión arterial sistólica, diastólica, media y además podemos medir saturación de oxígeno. Nuevamente, un goniómetro que nos ayuda a medir ángulos, ¿ya? Y la más básica pesa que nos ayuda a definir el peso del paciente. Nos puede definir realmente si un paciente está bajando de peso o no en forma objetiva, ¿ya? Porque los pacientes a veces tienen variaciones que pueden parecer ridículas para nosotros y son variaciones importantes. Por ejemplo, están viendo un gato, ¿ya? Y este gato pesaba 5 kilos la semana pasada y ahora pesa 4 kilos 800. ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante. Es importante, ¿cierto? Porque bajó un 4% de su peso. Para el caso, imagínense una persona que pesara 50 kilos y hubiera bajado 2 kilos. Es importante para el peso del paciente la cantidad de pérdida de peso en una semana, ¿ya? Entonces, como nuestros pacientes, sobre todo como nuestros pacientes son más pequeños que nosotros, hay que tener ojo con las pequeñas variaciones de peso, porque pueden ser grandes variaciones para ellos. ¿Qué cosas son importantes en la semiología? Lo primero es recordar. Recordar, recordar, recordar. Acá, por favor, les recomiendo recordar. Y si es que no lo logran recordar, estudiar, ¿ya? Lo primero, anatomía. ¿Ya? Tienen que partir desde ahí porque si es que nosotros vamos a hacer la revisión de un paciente en clínica, necesitamos recordar dónde están los riñones. ¿Ya? Necesitamos recordar por temas de palpación. Inicialmente, cuando estén palpando un perro, lo más probable es que no van a sentir nada. Van a sentir que su abdomen es como una bolsa llena de algo gelatinoso que no logran reconocer. Pero eso nos puede ayudar, por ejemplo, para definir, no sé, dolor. Es que nosotros le palpamos al lado de las apófisis, en abdomen, al lado de las apófisis vertebrales, detrás de la última costilla, deberíamos saber que ahí vamos a encontrar los riñones, ¿ya? Entonces, si es que hay dolor en esa zona, yo puedo asumir que el dolor o es muscular o es periorrenal, ¿ya? Debo saber dónde está el hígado, dónde está el vaso, dónde está el páncreas, dónde están los intestinos, la vejiga, el útero, dónde debería estar. ¿Ya? Y lo mismo a la hora de hacer la ocultación cardíaca, poder definir dónde voy a poner mi fonendoscopio para definir qué estoy ocultando. ¿Ya? Entonces, recordar la topografía anatómica de nuestros pacientes o la anatomía topográfica. Además, hacer un breve repaso de fisiología para saber para qué sirve cada órgano y de fisiopatología para saber cómo se enferma. ¿Ya? Porque eso nos puede definir el signo. Respecto a la anatomía de nuestro paciente canino, hay que recordar que tienen 40 veces más células olfatorias que los humanos. ¿En qué se vuelve importante esto? Recuerden que estamos en una época de pandemia en que a todos les encanta andar echando aerosoles por todos lados o zonificando o haciendo tantas cosas como para poder mantener los ambientes lo más estériles posible. Y muchas veces nosotros entramos con mascarilla incluso y sentimos que el olor es fuerte. Imagínense un perro que tiene 40 veces más células olfatorias que los humanos, ¿cómo debe estar sintiendo los olores del lugar donde estamos? ¿Ya? Entonces ténganlo presente. No sé, por ejemplo, cuando limpian con amonio cuaternario y sienten que la mesa quedó con olor fuerte, imagínense el perro que van a poner sobre esa mesa. Los caninos tienen poca agudeza visual, son como los tiranosaurios en Jurassic Park, ¿ya? Tienen buena percepción de movimiento, pero poca agudeza visual.
El campo visual que tienen está entre 240 y 250 grados, así que prácticamente se ven desde la oreja derecha a la oreja izquierda. La forma de que nosotros podamos acercarnos sin que nos vean es directamente por detrás. La visión que tienen se describe como dicromática y se describe como muy similar a un tipo de daltonismo en humanos, ¿ya? Ven algunos colores amarillos y azules, los rojos los tienden a ver amarillos y los verdes los tienden a ver grises, ¿ya? En resumen, la edición de un perro debería ser similar a esto, ¿ya? Es decir, si es que notan, no es una visión en blanco y negro, ¿ya? Pero no es una definición, una visión que tenga tanta definición de color como tenemos nosotros. Para el caso del gato, vean que es similar, también tiene una buena definición de colores, ¿ya? Pero no tan buena definición de colores como nosotros. En el caso de ellos, lo tienen la ventaja que es mucho mejor durante la noche. Y llegamos a hacer un examen físico, ¿ya? Después de esta breve descripción, ¿cuál es la recomendación para hacer un examen físico? Esta es la primera recomendación que les voy a dar dentro de aquí el resto de sus días. Siempre hagan los exámenes físicos en el mismo orden, ¿ya? Anótenlo, anoten qué cosas son importantes para ver, ¿ya? Y revisen siempre en el mismo orden, ¿ya? Ni siquiera les voy a decir que tienen que verlo desde la punta de la nariz a la punta de la cola en ese orden. Pueden verlo desde la punta de la cola a la punta de la nariz, mientras recuerden pasar por todos los sectores que hay que revisar, ¿ya? A mí lo que me resultó cuando estaba partiendo es eso. Me hice una lista de qué cosas tenía que ver en todos los pacientes y haciendo un checklist así. Ojos, sí. Nariz, sí. Dientes, sí. Encías, sí. Boca, sí. Y así, ir revisando absolutamente todo y siempre en el mismo orden. ¿Por qué siempre en el mismo orden? Porque así uno se acostumbra intrínsecamente que tiene que revisar esa parte antes de revisar la siguiente, ¿ya? Yo les recomiendo realizarlo de la misma forma sin importar la especie, principalmente me refiero a perros, gatos, hurones y animales que podemos considerar menores. Siempre hacer una inspección del pelaje, de la piel, de la actitud y de la marcha de nuestros pacientes y siempre revisar la condición corporal, ¿ya? Nosotros, en los pacientes, respecto a lo que es condición corporal, normalmente hay dos tablas que se pueden utilizar de condición corporal, que van del 1 al 5, del 1 al 9. Igual, aunque se utiliza la de 1 al 5, uno generalmente utiliza la de 1 al 9, ¿ya? Porque cuando a veces no está entre la condición corporal 1 y la condición corporal 2, vamos a poner básicamente condición corporal 1,5. Entonces, generalmente utilizamos la que normalmente nosotros pasamos acá en clases, es la condición corporal del 1 al 5, en que la condición corporal 3 es la ideal, la condición corporal 4 es sobrepeso y la condición corporal 5 es obeso, mientras que la condición corporal 2 es con peso bajo y la condición corporal 1 es muy delgado, como aparecen en las distintas imágenes, ¿ya? Y además de la condición corporal que nosotros revisamos en nuestros pacientes, lo normal es que nosotros, si los miramos desde arriba, deberían tener una pequeña cintura, ya sea gatos y perros, y al pasar la mano por la pared costal, nosotros deberíamos poder palpar las costillas en forma individual cada uno sin que sea notoria el paso de una costilla a otra. Y además de eso, deberíamos revisar lo que es la condición muscular, ¿ya? Porque nuestra condición corporal nos ayuda a revisar la cantidad de grasa que tiene nuestro paciente. Y la condición muscular, ¿cuál es el estado muscular del paciente? ¿Ya? Normalmente en un paciente las zonas en que nosotros revisamos el estado muscular es en la cabeza, cerca de la cresta occipital, ¿ya? En la zona de el tórax y en la zona lumbar, ¿ya? En que vamos a palpar al lado de la espina dorsal, cuál es la cantidad de músculo que tiene, que debería estar
absolutamente tapado por músculo, ¿ya? En la medida que nosotros vamos logrando palpar las espinas dorsales o las espinas vertebrales, vamos definiendo que nuestro paciente está emaciado, ¿ya? ¿Qué es peor para un paciente, perder grasa o perder músculo? Perder músculo. Músculo. Exactamente, perder músculo. Entonces, vamos por partes. En cabeza, el examen físico, nosotros normalmente hacemos esta revisión, boca completa, buscando úlceras, observando los dientes, evaluando si es la presencia de tumores, mucosas por su color y por su humedad, revisamos los ojos, las orejas y el conducto auditivo, las narinas, las simetrías en cabeza y los linfonódulos que nosotros podemos encontrar, ¿ya? Hay que acordarse siempre de ir revisando bien las simetrías de la cabeza porque nos puede hablar mucho de qué es lo que le puede estar sucediendo a un paciente, ¿ya? Las mucosas las vamos a ir observando una a una y nunca olvidar revisar además el tercer párpado de los pacientes. Ese tipo de maniobras las van a aprender en la parte práctica, ¿ya? Evaluar las mucosas. ¿Cuántos colores de mucosas ustedes conocen? ¿Cuál 3. es cuál es el normal? ¿Cuál es el color normal de una mucosa? Rosa, Ah, un poquito tirando para rojo. Muy poquito. Rosado, rosado en los perros, rosado pálido en los gatos, ejemplo. Mm, ¿Qué otras coloraciones conocen? Ictérico amarilla, blanca, y azul. blanca. Amarillo, blanco y azul. ¿Y cuáles son los nombres técnicos de eso? Amarillo, Ic- Cianótico, ic- ic- ictérico. sí, amarillo es ictérico, azul, cianótico. cianótico y blanco, pálido, ¿no? Anémico. Pálido. Pero Es que también anémico ya es como un diagnóstico. las mucosas muy rojas se denominan hiperémicas. Perfecto. También tenemos las mucosas hiperémicas o congestivas, que son más oscuras, más tiradas a rojo. ¿Algún Y, otro color? y negra, necrótica. También podrían estar necróticas, ¿ya? ¿Y algo más? Hay algunas que son como café, ¿ya? Sí, hay algunas que son como manchaditas. Y hay algunas que son como manchaditas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, y cada una se asocia a distintos prediagnósticos. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces nosotros revisamos, ese es el color normal de una mucosa versus una mucosa que está pálida y un poco cianótica incluso, o mucosas que puedan estar amarillas. O pacientes que tienen las mucosas con coloraciones o con pigmentaciones específicas por raza, ¿ya? Que nos pueden dar ah, dolores de cabeza a la hora de evaluar una mucosa, porque este paciente tiene mucosas pigmentadas, no tiene mucosas cianóticas, pese a que la lengua se les tiende a ver azul. Hay que revisar la boca en busca de evaluar cómo están saliendo los dientes definitivos, cómo están los dientes de leche o dientes deciduos, ¿ya? La presencia de tártaro, la presencia de úlceras en la boca, etcétera. Entonces, los colores que más nos vamos a fijar, como estábamos hablando, son las hiperemias, las pálidas, las cianóticas y las ictéricas. ¿Cuáles son las mucosas explorables? Las de la conjuntiva, la mucosa nasal, generalmente necesitamos un instrumento para poder revisarla, las labiogingival, la vestíbulo vaginal y la balano prepucial. ¿Ya? Son las más comúnmente revisadas. ¿Nos quedamos con una sola o tratamos de revisar varias? Varias. Varias, ¿cierto? Porque una podría estar afectada por otra causa. Generalmente la mucosa oral se ve afectada por muchas causas, recuerden, no sé, desde gingivitis en adelante.
Entonces podría cambiarnos el color de la mucosa solamente por tener una patología de base distinta a la patología que nosotros estamos investigando ahora. ¿Ya? Ahí tenemos una mucosa hiperémica o más mucosas ictéricas, cianóticas, etc. Recordar en los perros la cantidad de dientes que deberían tener, ya sean deciduos o permanentes. Ya cuando hablamos acá no sé si parece una fórmula matemática porque sale un 2 por, ya, pero esto es la mitad, nosotros tenemos que partir el perro así, ya, en un plano sagital, ya, y vamos contando desde el centro hacia el costado. El perro debería tener por cada lado 3 incisivos superiores y 3 incisivos inferiores, como dientes deciduos. Un canino superior y un canino inferior por cada lado, y 3 premolares superiores y 3 premolares inferiores. Y ese es un perro cachorro con dientes deciduos. Y los dientes permanentes son 3 incisivos superiores, 3 inferiores, un canino superior, uno inferior, 4 premolares superiores y 4 premolares inferiores, y 2 molares superiores y 3 molares inferiores, dando un total de 42 dientes totales por perro, ¿ya? Comprenderán que los braquicéfalos muchas veces comprimen todos esos dientes en una boca que es mucho más pequeña. Imagínense cómo quedan esos 42 dientes en un pack. En cambio, un paciente que es más dolicocéfalo tiene los dientes mucho mejor, mucho más distanciados entre ellos. ¿Ya? Siempre hacer la correcta revisión de los incisivos. Y acá hay que recordar, vamos acá, medio perro, entonces un incisivo, 2 incisivos y ese es un incisivo. Un incisivo, 2 incisivos y ese es un incisivo. Después vienen los colmillos. Después los premolares, 4, y los molares, 2 superiores y 3 inferiores. Cuando revisamos el cuello, hacemos la palpación de la tráquea, hacemos el reflejo tusígeno, la palpación de tiroides y la palpación de linfonódulos. ¿Ya? ¿Alguien sabe cómo se realiza el reflejo tusígeno? Yo he visto que se masajea más o menos a nivel traqueal para ver si es que existe tos, o bien si es que el reflejo es positivo. Mira, el reflejo específico debería ser el siguiente. Nosotros tenemos un reflejo que tiene un lumen, ¿ya? Nosotros hacemos compresión de esa tráquea para disminuir el lumen, ¿ya? Entonces nuestro paciente se va a respirar mínimamente forzado. Lo vamos a mantener en esa posición durante 30 a 60 segundos y después vamos a soltar de golpe, cosa de que el lumen crezca nuevamente y el aire entre de golpe. Y al entrar de golpe puede generar el reflejo de tos. ¿Ya? Entonces, el reflejo de oxígeno nos mide en los pacientes que si es que hay algún grado de irritación a nivel de traqueobronquios, que el paso rápido de aire les genere tos. ¿Ya? Eh, Normalmente en perros el reflejo de oxígeno es positivo con una tos. ¿Ya? Y eso es normal en un perro. ¿Ya? Si es que nuestro perro, después de hacerle el reflejo de oxígeno, se queda tosiendo, eso significa que tiene un reflejo de oxígeno positivo, ¿ya? Y que tenemos que hacer énfasis en buscar en traqueobronquios, que son los lugares que, entre comillas, tosen. El caso de los gatos normalmente no tosen después de hacerles el reflejo de oxígeno. Respecto a tórax, nosotros vamos a hacer la palpación de tórax en busca de dolor, vamos a revisar las costillas en busca de integridad o a ver si es que hay alguna fractura de costilla. Hacemos la ocultación de pulmones, que lo vamos a ver en la próxima clase junto con la ocultación cardíaca. Y la ocultación cardíaca siempre va de la mano con el pulso femoral, ¿ya? Como les decía, no es necesario que estén palpando el pulso femoral y estén midiendo con los brazos cruzados. Tiende a ser más molesto eso, pero es decisión de ustedes al final.
Esa es otra forma en que se puede hacer la revisión. Mm, Comprenderán que por donde tiene el fonendoscopio, ella probablemente no va a encontrar corazón, sino que está evaluando pulmones. ¿Ya? Y recordar los movimientos de sístole y diástole del corazón. Lo vamos a revisar bien la próxima clase en todo caso. Abdomen, la palpación de abdomen depende de la talla del paciente. Vamos a buscar la presencia o ausencia de dolor a la palpación, teniendo en cuenta que el hígado no debería sobrepasar la última costilla, así que si es que yo logro palpar el hígado en abdomen, siempre es un hígado que está aumentado de tamaño. Los riñones en la mayoría de los pacientes son palpables, siempre depende de la condición corporal, ¿ya? Porque alrededor del riñón a los perros y a los gatos les encanta juntar grasa. Profesor, ¿Sí? Díganme, el tema del hígado ¿ya? no puede ser que esté desplazado también. Es que es raro. Podría estar desplazado, pero al estar desplazado tendríamos que tener un paciente que tiene molestia para respirar, porque el que lo puede desplazar es el diafragma, Ujú, ¿ya? eso. Entonces eso. Si es que sí o sí, si palpamos el hígado en abdomen, algo raro pasa, ¿ya? Normalmente es hepatomegalia, pero podría darse el caso que el paciente esté con un distrés respiratorio o esté con problemas respiratorios importantes. ¿Ya? Si es que está con esos problemas respiratorios, espero que lo podamos ver en el paciente y no necesariamente porque el hígado esté sobrepasando la última costilla. En nuestros pacientes, las asas intestinales solamente las vamos a palpar cuando están engrosadas. Normalmente las encontramos con líquido, con aire, y eso es lo que nosotros normalmente palpamos y asumimos que son asas intestinales. Y finalmente el colon descendente no es palpable como tal, pero sí se puede palpar su contenido, que son heces, ¿ya? O fecas. Entonces, normalmente podemos palpar la presencia de fecas en colon descendente más que el colon descendente como tal. Nos ayuda a definir cómo está el colon descendente, ¿ya? Idealmente no traten de palpar de esa forma, ¿ya? Porque o tienen que tener un perro muy pequeño o una mano muy grande para poder abarcar correctamente el paciente. La recomendación es que sea bimanual, es decir, yo uso las dos manos para palpar. ¿Y cómo lo hago? Con una mano empujo los órganos hacia el lado contrario y con esta mano palpo. Busco la presencia de los riñones, trato de palpar el hígado, veo las asas intestinales, trato de evaluar el colon, trato de evaluar la vejiga, y después hago el movimiento contrario. Con esta mano empujo y con la otra mano voy palpando el riñón de este lado, el hígado, el vaso, si es que puede ser, el páncreas en este caso, y la vejiga. Respecto al examen musculoesquelético, siempre hay que observar presencia de cojeras, evaluar dolor a la palpación de los miembros, palpación de los lados de la columna para ver en general en perros y en gatos los músculos que están asociados a la columna son músculos que tienen mucha fuerza y esas mismas masas musculares muchas veces se ven afectadas por muchas de las patologías que puede generar dolor muscular. ¿Ya? Y realizar movimientos de cabeza y cuello. Los movimientos de cabeza y cuello siempre son suaves, ¿ya? Pero nos ayuda a evaluar la presencia de meningitis, en muchos casos, sobre todo en distemper. Les da dolor el movimiento de la cabeza hacia ángulos específicos, ¿ya? Entonces, evaluaciones de cojera. La palpación de las masas musculares. Recordar que en el caso de los gatos en particular, si es que ustedes quieren hacer una evaluación de dolor muscular, el músculo que más dolor puede presentar es el psoas, para que traten de recordar dónde queda el psoas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda así como de buenas a primeras dónde queda? Si no lo recuerdan, lo buscan después y lo hablamos la próxima semana. Hay que revisar en el examen físico los linfonódulos. Los linfonódulos que son palpables en el perro deberían ser
el submandibular o retrofaringeos, que están en la misma zona, el popliteo, y listo. Esos son todos los linfonodos que son palpables en la normalidad. Además, debemos siempre evaluar los linfonódulos preescapulares, que están en la fosa escapular, digo, en la fosa clavicular, perdón, los axilares y los inguinales. Estos tres tipos de linfonódulos solamente van a ser palpables cuando estén aumentados de tamaño. En la normalidad no son palpables. Recordar siempre revisar las mamas, tanto en machos como en hembras, mucho más en hembras, pero en machos también se puede dar el cáncer de mama. Revisar la próstata en los machos, sobre todo en todos los machos mayores de 4 a 6 años. Ya debería revisarse la próstata en forma rutinaria. Y en el caso de los machos perros, revisar siempre pene y hueso peniano. ¿Ya? La integridad del hueso peniano es imprescindible para que el paciente siga eh, pudiendo evacuar la orina en forma correcta. La forma de la exploración rectal, ¿ya? Es con un guante y con vaselina. ¿Ya? Les diría que el guante es opcional, pero por favor siempre usen un guante. Nosotros vamos a ir palpando hacia el piso de la pelvis, ¿ya? Hacia esta zona, y cercano acá a la base de la vejiga, lo que nosotros vamos a encontrar es una glándula que debería tener forma, vamos a decir, forma de marraqueta, ¿ya? O de pan francés o de pan batido, y ahí no nos vamos a meter en ese tema, ¿ya? Que es similar a cuando uno pone dos dedos juntos y trata y palpa, ¿ya? Entonces vamos a encontrar un rafe medio y dos lóbulos, que deberían ser iguales y no dolorosos a la palpación. Piel y anexos, siempre revisar el pelaje de los pacientes, que debe ser suave y brillante, dependiendo siempre de la raza, sin zonas alopécicas, es decir, sin zonas que no tengan pelo. Recordar siempre revisar las uñas y siempre revisar las glándulas anales, ya sea en gatos o en perros. Un recordatorio de las glándulas anales que pueden generar abscesos y generan, yo creo que uno de los peores olores que se puede generar en un perro. ¿Ya? Las uñas, revisarlas. Los pacientes gastan las uñas en la medida que caminan. Los pacientes que han estado postrados o caminan pocos o se vuelven añosos, empiezan a crecerles las uñas sin control y empiezan a crecer en forma circular. ¿Ya? Si es que el perro tiene suerte, esta uña circular pasa por el lado del cojinete. Si tiene mala suerte, se clava en el cojinete y en la medida que va creciendo se va encarnando más y más. Finalmente, formas de tomas de muestras. Normalmente nosotros podemos tomar en los pacientes en forma clínica muestras de sangre y muestras de orina. ¿Ya? Las muestras de sangre en los pacientes que tienen más de 10 kilos, las recomendaciones son las venas periféricas, pueden ser las cefálicas, eh, las cefálicas o las safenas, ¿ya? En los pacientes que pesan menos de 10 kilos, se puede utilizar la vena yugular para que nos dé la cantidad de sangre o el flujo de sangre o la velocidad para la toma de muestra suficiente para obtener una buena muestra de sangre. ¿Ya? Y en los otros pacientes, en los pacientes de más de 10 kilos, las cefálicas muchas veces nos dan la cantidad de sangre que nosotros necesitamos sin problema. Para las muestras de orina deberían ser por cistocéntesis, ¿ya? Cuando nosotros dejamos que un paciente orine directamente sobre un frasco para toma de muestra, en nuestro frasco de toma de muestra sale toda la contaminación que puede tener a través de la uretra, sea macho o hembra, ¿ya? Y eso involucra la presencia de bacterias, la presencia
de espermatozoides, la presencia de cualquier cosa que puedan encontrar en la uretra o prepucio o en vagina o en vulva de las hembras. ¿Ya? Entonces, la correcta muestra de orina debería ser por cistosíntesis. Dudas hasta acá. Esta es la parte como examen clínico básico. ¿No? Perfecto. Entonces, nos falta un solo último punto por revisar, que es la clasificación según gravedad de los pacientes. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos consultas, y esto no es lo esperable, ¿ah? No es lo agradable, no es lo entretenido, ¿ya? Porque la clasificación de los pacientes es para definir prioridad de atención, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos una cola de pacientes que estamos no logrando atender y que se están acumulando en la sala de espera. Entonces, en algún momento, nosotros tenemos que salir a la sala de espera a definir cuál es el paciente que le debería corresponder atenderse, ¿ya? Eh, la forma de escogerlo es mediante una categorización, es decir, cuál necesita para sobrevivir ser atendido primero. Esto se utiliza, es como un término de origen militar, que es el triage, ¿ya? Eso quiere decir que hay algunos que vamos a atender, otros que directamente vamos a dejar que mueran, o vamos a mandar a alguien a que los eutanasie, ¿ya? ¿Cuándo utilizo esto? Por ejemplo, en los incendios para definir qué paciente es el siguiente que puedo ver, teniendo en cuenta que hay muchos pacientes que necesitan ser vistos al mismo tiempo, ¿ya? Este proceso se categoriza las lesiones basado en la urgencia de sus lesiones y la posibilidad de su supervivencia. Y se clasifica en colores, en 4 colores distintos, ¿ya? Normalmente uno sale con etiquetas y va etiquetando a los pacientes para ver a cuál le toca ser atendido siguiente. Los verdes son pacientes que tienen daños menores y que podrían esperar, ¿ya? Los amarillos son pacientes que pueden sobrevivir con cuidados básicos por varias horas, entonces no tienen una urgencia por ser atendidos de inmediato. Los rojos son pacientes críticos que solo van a sobrevivir con maniobras de salvataje, entonces tienen que ser atendidos al tiro. Y los pacientes con etiqueta negra, la muerte es inminente pese a los esfuerzos de salvataje. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando están clasificados con una etiqueta negra, no se debería hacer nada, ¿ya? O se debería ayudar a tener un buen morir. ¿Cómo puedo hacer en forma rápida una clasificación si es que estoy en caso de catástrofe? Parto viendo el perro. Esto es lo mismo que el examen físico que nosotros estamos realizando. A ojo, ¿ya? Primero, camina solo, marcha autónoma, sí, es verde, ¿ya? No, si es que no tiene marcha autónoma, voy al siguiente punto. El paciente está respirando, no respira, tengo que permeabilizar. Se logra permeabilizar, es decir, logro de alguna forma sacar cualquier cosa que esté obstruyendo el flujo de aire para que el paciente pueda respirar, no logra permeabilizarse, es negro, se va a morir. Si se logra permeabilizar, entonces veo cómo respira. Si respira en forma anormal, con dificultad, muy rápido, ruidoso, se tiene que ver el tiro. Si es que el paciente respira en forma normal, paso al siguiente paso, que es evaluar la circulación o pulso. Le tomo el pulso. ¿Cómo es el pulso? Débil y rápido, la piel está fría y pálida, tiene tiempo de relleno capilar mayor a 2 segundos o presente hemorragia, se tiene que atender al tiro. Si el pulso es normal, paso al siguiente paso. ¿Está consciente el paciente? Si no está consciente el paciente, se tiene que atender al tiro. Si el paciente está consciente, es un paciente con características de etiqueta amarilla, ¿ya? Y puede esperar algunas horas sin ser atendido para poder ser atendido más tarde.
Entonces, esa ha sido nuestra clase del día de hoy.